Hola, mi nombre es Mariana Pérez Viricochea, soy médico de guardia de la institución Caja de Salud Cordes. Mi función acá es estar encargada de pacientes críticos en terapia intensiva. Mi nombre es Brian Orlando Donis Alvarado, soy médico residente actualmente de segundo año de la especialidad de anestesiología. Es larga la carrera, pero es muy grata, muy querida. No cualquier persona logra ser médico, no tiene las agallas de ser médico por muchos aspectos, tanto que no les gusta ver la sangre, no tienen la templanza, no tienen el carácter. Entonces ser médico es una profesión muy noble, muy querida. Tiene sus recompensas, sí, también tiene sus en contra, pero poco a poco uno se va a dar cuenta que si realmente nació para ser médico, no. No me acuerdo realmente porque es desde que era niña que he empezado con esta carrera que, por eso digo que ella me ha escogido, yo no a ella. Bueno, nuestro trabajo es complicado, no dormimos algunas veces, muchas veces tenemos que perdernos como que acontecimientos familiares muy importantes, nos alejamos de la familia. No hay mucho trabajo o te explotan prácticamente en muchas clínicas. Entonces es muy complicado. Y como tal vez ya como especialista hay un poco más de oportunidades en el mundo laboral en Bolivia, un poco más de oportunidades, pero poco a poco ya una especialidad no alcanza, entonces uno tiene que subir escalón a escalón para poder llegar a optar por una subespecialidad, una alta especialidad o inclusive irse a otros países. Aquí en Bolivia ser médico no es muy conveniente a comparación en otros países que sí realmente ser médico vale la pena y es remunerado muy bien. Bueno, más bien pasó esto de la pandemia cuando yo ya había salido, pero a mí me ha perjudicado para mi examen de la residencia. Entonces ingresé a emergencias cuando aún no sabíamos muy bien de esta enfermedad. Entonces estaba en emergencias, no teníamos equipo de protección, no teníamos ningún equipo de bioseguridad. Entonces tampoco teníamos el área especial de que atendían pacientes sintomáticos respiratorios a otro lado. Llegaban a emergencia el tipo de paciente que sea. Entonces era igual triste ver llegar pacientes, porque mi primer paciente que me ha llegado a emergencia ha sido un paciente que estaba desaturando, botado en el piso. Entonces, cómo actuar ese momento era muy complicado porque no teníamos nada normado ni dicho. Entonces, solo era instinto, actuar por instinto y con lo que nos habían enseñado. Entonces, lo primero que era llevarlo a camilla, ambucearlo, cosa que no podíamos ambucear a los pacientes sin un equipo de bioseguridad, pero ese momento no nos importaba nada, era como que salvar una vida. Entonces, así ha sido desde que he empezado y todo lo que he pasado de mi primer paciente. Entonces poco a poco salían muchos artículos, salían muchos protocolos de qué se podía llegar a hacer. Entonces obviamente uno como igual existía que medicamentos, de que eucaliptos, que maticos, si no me equivoco. Entonces uno leyendo poco a poco a veces se daba cuenta de que inclusive estos medicamentos podían llegar a afectar. Entonces salían muchas versiones, muchos tratamientos, todos estaban asustados obviamente, nadie sabía qué hacer. Entonces uno como médico siempre yo siempre me pongo a pensar, es jodido en la situación de que tú tienes que dar la solución, tú no tienes a veces a alguien arriba de que como decía, ¿qué puedo hacer? No, más bien los pacientes vienen a ti pidiéndote ayuda y tú no les puedes decir, no puedo ayudarte, no sé qué hacer, ¿entiendes? Entonces en esa situación sí es un poco, entra en conflicto como persona, como médico. Entonces lo único que queda, más bien hubo bastantes doctores respecto a neumología, medicina interna, terapistas, de que pudieron ayudar a muchas personas. El protocolo que teníamos no hacía mucho efecto a estos pacientes.
Y a los otros sí ayudaba bastante, pero no había otros porque tienen sus patologías de base, sus riesgos. Entonces que aunque llegaban en primera instancia, igual el cuadro no cursaba bien, se iba complicando. Y bueno, nosotros lo íbamos a tener a domicilio, igual mismo tratamiento y inclusive con la con, con lo que teníamos a la mano, porque a veces se compraban estos generadores de oxígeno, entonces no es lo mismo tratar a un paciente en una clínica, tenemos todo disponible, una enfermera que le esté controlando, o algún médico que también esté controlando para cualquier situación. No se le puede tampoco tratar a un paciente vía parenteral, ¿a qué me refiero? Mediante vena, entonces todo era vía oral o era complicado. Entonces nosotros nos teníamos que valer por nosotros mismos, ver qué situaciones, qué podemos hacer. Había pacientes que estaban así un poco críticos, que se les tomaba tomografías y veíamos de que la evolución no era favorable. Se les insistía en internarse, pero lamentablemente eran a veces muchos costos económicos. No podían la internación, medicamentos, entonces uno es como que se tiene que poner la mano al corazón y, bueno, ser sinceros y explicarles toda la situación y ver hasta dónde se puede llegar también uno. Entonces, es lo que nosotros hacíamos, tratar de llegar hasta el final con estos pacientes, por lo que tenían escasos recursos. Y bueno, con algunos nos fue muy bien, pero lamentablemente no podíamos con otros que ya necesitaban sí o sí terapia intensiva. Pero igual, llegamos al último con estos pacientes, por era un compromiso que teníamos de tratar de salvar a los pacientes, de tratar de aliviar sus dolores que tenían y bueno, ver también la desesperación de las familias al saber que tampoco ellos podían hacer mucho, tanto por la escasez de medicamentos, el tema económico, no había centros de internación, todos estaban colapsando. Porque mi doctor, que ya ha fallecido, o sea, él ha sido mi maestro. Ay, no voy a llorar. Bueno, les presento, está allá. Él se llamaba Marcelo Farfán, era de ginecología, ginecobstetra. Y ha sido difícil porque él lo he conocido desde que era mi maestro y me ha tocado igual yo subirlo a terapia intensiva y sus últimas palabras que han sido de él ha sido que a uno de mis doctores que lo ingresó, hermano, en tus manos encomiendo mi vida. Y pues lastimosamente no se ha podido hacer mucho y falleció. Igual justamente por esto de la pandemia, del COVID. Esa creo que es la parte más triste porque con él hemos pasado muchas cosas. Él ha sido mi maestro, me ha enseñado porque realmente él te hacía hacer todo así. Que todo era, Mariana, fotocópiamelo, Mariana, que ¿por qué has hecho esto? Que Mariana, ¿cómo vas a poner esta indicación? Pero he aprendido mucho de él, me ha enseñado bastante. Y ahora yo creo que está igual en un lugar mejor. Es complicado también llegar a atender amigos y familiares. Creo que uno entra en conflicto de a la vez no saber si vas a poder ayudarle o no, digamos. Entonces creo que son sentimientos encontrados que es al tratar a un familiar o a un amigo. A veces nosotros cuando son pacientes que son totalmente desconocidos, que simplemente sabemos de su vida en 5 minutos por preguntas que nosotros le realizamos, sabemos cómo llegar a tratarlos fríamente, en el sentido de que no se va a interponer sentimientos a comparación de un familiar. No es lo mismo que yo trate a un paciente X, a mi madre, a mi hermana, a mi enamorada, de que realmente a veces creo que se nublaría mi juicio. Entonces, eso creo que es perjudicial también. Pero más bien respecto a la pandemia, creo que pude manejar bien eso y hacer lo mejor posible. Realmente nos ha ayudado bastante esto de la vacuna, porque aunque ya existían los protocolos, que tampoco era como que algo dicho que curaba la enfermedad, pero esto de la vacuna sí se ha visto reflejado
porque ya pacientes nos han llegado como un resfrío común. Entonces, que estos protocolos que ya había, con antigripales y todo, sí hacían efecto, porque ya que esto es un virus y el virus tiene que seguir su curso, todo eso parte de calmar, como que aliviar la sintomatología o hacer que no se complique, o si se complica, actuar sobre las complicaciones. Pero esto de la vacuna nos ha ayudado bastante, porque ha disminuido en la cantidad de pacientes internados, que ya podíamos tratarlos ambulatoriamente. Pues ha sido algo muy gratificante y satisfactorio también, ¿no? También emocional y todo. Amigos cercanos, sí, igual me pedían ayuda, igual tuve que ayudarles en todo lo que podía, hasta mis posibilidades, porque como les digo, también tenía que cumplir obligaciones en la clínica, obligaciones con el doctor con el que trabajaba, estudiar, entonces me tenía que partir en mil para poder tratar de ayudar a todas las personas que podía, tanto familiares como amigos, y ver que, o sea, estar tranquilo conmigo mismo, en paz conmigo mismo, de saber que hice mi mayor esfuerzo y no haberme quedado como que pudo haber pasado, sí, ¿me entiendes? Entonces hacía todo lo que estaba a mi alcance. Salvar una vida, aliviar una vida y lo que te diga el familiar o el paciente, gracias doctora, y eso es lo mejor para mí, un agradecimiento que nos den y eso es lo mejor, lo máximo. Y que tienen que también tener en consideración de que nosotros también somos humanos, también dormimos, también comemos, y entonces ellos piensan de que somos, como había mencionado antes, máquinas, de que simplemente trabajamos y trabajamos y trabajamos y que es nuestra obligación, cuando realmente muchos de nosotros lo hacemos por vocación. O sea, los sueldos no son wow, como para nuestro trabajo que realizamos, no se comparan a absolutamente nada. No tienen ni siquiera una relación coherente. Que fuera así, bueno, sería distinto. Pero todo lo que hacemos nosotros es por vocación.